Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos este siguiente panel. Ahorita voy a comentar un poco más, ya cuando cada uno participe de mis compañeros y compañera panelista. ¿Quién son? Este panel es Oportunidades para el Desarrollo de Hidrógeno Verde en el sur-sureste de México. Y pues muchas gracias por estar aquí. Yo soy Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Bueno, pues por favor. Nos sentamos. Yo aquí traigo 5 slides, básicamente para poner un poco el contexto y después les cederé la palabra a Florencia y a Ralph. Y bueno, básicamente aquí lo que yo quiero mostrar, como ustedes saben, toda la mañana, bueno, ya estuvieron viendo el tema del hidrógeno, proyectos y demás. Yo solamente mencionar los 4 usos y aplicaciones que estamos considerando. Es a nivel global, pero bueno, yo diría en México, ¿no? Que pueden tener una aplicación en México efectiva, que es, bueno, almacenamiento de energías renovables, ¿no? Y con esto mitigar la famosa intermitencia o variabilidad de las energías renovables. La descarbonización del gas natural, mezclar el hidrógeno verde o limpio con el gas natural, el blending, como se le conoce. CFE tiene un proyecto interesante de esto para los próximos años, está en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, el PRODECEN, y ellos, bueno, ya tienen ahí capacidad adicional y tienen reconversión de turbinas, en fin, tienen un plan interesante la Comisión Federal de Electricidad. Movilidad, ustedes saben que ya existen vehículos que funcionan con hidrógeno. En México está circulando, de hecho, un autobús de pasajeros que funciona con hidrógeno. Y bueno, pues se están haciendo pruebas también con barcos y aviones, hay trenes que funcionan con hidrógeno en algunas partes del mundo. Yo estuve el verano pasado en Quebec y ahí bueno, me subí a un tren de que funciona con hidrógeno. Y también transporte pesado de mercancías de larga distancia, ¿no? Ahí es donde se ve mucho más claro, digamos, la utilización del hidrógeno en transporte. Y finalmente la descarbonización industrial, que es desplazar combustibles fósiles por hidrógeno, ¿no? Carbón, combustóleo, diésel en movilidad, pero también en plantas de respaldo, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Como backup, pues en vez de utilizar diésel, utilizar hidrógeno. En fin, aquí sí es, digamos, una descarbonización industrial utilizando el hidrógeno limpio. Algunos datos globales, actualmente hay 1.500 proyectos de hidrógeno en todo el mundo. Estos son datos del Hydrogen Council, que hace un estudio cada año que se llama Hydrogen Insights, apoyados por McKinsey, y ellos mapearon a diciembre del año pasado, a lo mejor ya hay un poco más incluso, que hay 1.500 proyectos a todo el mundo. Y Europa, por ejemplo, es líder en propuestas de proyectos de hidrógeno y seguidos por el continente americano. Y América Latina tiene el segundo mayor volumen de inversiones anunciadas, 85,000 millones de dólares. Entonces, y hay pues proyectos en todas estos usos y aplicaciones que yo mencioné actualmente en la slide anterior. Pero algo importante que hay que señalar es que cuando hablamos de hidrógeno no solamente hablamos de la producción de la molécula, sino también hablamos del desarrollo de nuevas industrias manufactureras. México puede pues, insertarse pues, en el tema incluso del nearshoring y en el tema de producción, de fabricación industrial, de transferencia de tecnología o de desarrollo de tecnología propia en pues, turbinas eléctricas de hidrógeno, electrolizadores, aquí nos va a hablar seguramente Flor de eso, tanques de almacenamiento, compresores, tuberías, en fin, diferentes equipos, incluso celdas de combustible de hidrógeno para vehículos y los mismos vehículos que pueden funcionar con hidrógeno. Aprovechando pues, la infraestructura que ya tenemos en algunas partes del país, pues ahí se considera el desarrollo de nuevas industrias manufactureras. Esto no solamente es la producción de la molécula, sino también de toda una nueva industria manufacturera. Estos son los proyectos que tenemos nosotros en la asociación mapeados. Tenemos alrededor de 15 proyectos ya identificados que están en diferentes etapas de desarrollo. Justamente hoy estaba viendo que la Semarnat le otorgó un permiso a un proyecto de hidrógeno en Sinaloa. Y bueno, estos son algunos de los proyectos, ¿no? A mí me da mucho gusto porque están en diferentes partes del país, no solamente están en el norte o en el Bajío o en el sur, sino hay proyectos en todas las regiones del país, digamos.
Nos falta colorear más ese mapa, pero bueno, ya hay proyectos que están ahí en marcha, entre ellos, evidentemente, los que está involucrado Ralph, que también seguramente nos va a platicar ahorita. Y bueno, pues nada, aquí en estos 15 proyectos, pues hay inversiones estimadas de 20,000 millones de dólares. Y como ustedes saben, México no tiene una estrategia nacional de hidrógeno, siempre lo menciono y ahí, bueno, siempre lo voy a decir hasta que no la tengamos, ¿no? Pues, pero nosotros en la asociación hicimos una hoja de ruta, un poco para pues, detonar la industria de una manera organizada y eficiente, y creamos esta hoja de ruta que llamamos el hidrógeno verde, el vector energético para descarbonizar la economía de México, con algunos retos, ¿no?, que tenemos: establecer regulación específica, mecanismos para el cumplimiento de metas de descarbonización, dar mayor certidumbre regulatoria, reducir costos de infraestructura, producción y transporte. Incentivos, sería deseable no tener incentivos. En algunas otras partes del mundo hay incentivos, en Estados Unidos, en Europa no se diga, pero bueno, en México no por el momento, esperemos también, sería deseable. E incrementar la penetración de energías renovables. No podemos hablar de hidrógeno limpio sin hablar, por supuesto, de un incremento en la capacidad de generación renovable o de generación renovable, porque si no, no sería considerado hidrógeno limpio. Y nosotros nos enfocamos en las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero y se analizaron 3 tipos de transición al hidrógeno verde, entre ellas sustitución directa en la industria petroquímica. Pemex también tiene un proyecto que anunció en su plan de sostenibilidad de desplazar o de sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno limpio para los próximos años. Ellos tienen estimado incluso un tamaño de mercado para ellos para comercializar hidrógeno limpio de alrededor de 4,000 millones de dólares en los próximos años. Está en su plan de sostenibilidad. Pero también en algunas otras industrias petroquímicas, digamos. El hidrógeno, como ustedes saben, se utiliza como materia prima y como vector energético. Y como materia prima, pues se utiliza hidrógeno gris, ¿no? Entonces, pues ahí hay que sustituir este hidrógeno. Y bueno, en generación de electricidad, lo que quiere hacer CFE, y también la mezcla o el blending en las industrias del hierro y el acero, vidrio, química, cemento, en fin, diferentes industrias que utilizan gas natural en sus procesos térmicos industriales. Ahí mezclarlo con el hidrógeno o sustituir como materia prima hidrógeno gris. Y bueno, en movilidad, ¿no?, cambio de tecnología, como ustedes lo mencioné ahorita, pues en diferentes vehículos de transporte pesado y ligero, utilizar celdas de combustible en vehículos que utilizan motores eléctricos que funcionan con hidrógeno. Y bueno, nosotros estimamos la demanda del hidrógeno, estimamos que se deben instalar 79 gigawatts de capacidad renovable y 51 gigawatts de electrólisis para el año 2050. Claro, este es un horizonte de 25 años. Estos estudios que hacen luego las consultorías y tal, pues es un horizonte un poco a 20, 25 años, pero bueno, hay hitos que se van cumpliendo de acuerdo al 2030, 2040, pero esto es lo que necesitamos si queremos que México sea competitivo y que se reduzcan los costos y que tengamos suministro suficiente para la demanda que habrá en los próximos años, ¿no? Y bueno, nosotros también tenemos estimados que para cumplir estos objetivos necesitamos alrededor de 60,000 millones de dólares de inversiones. Lo bueno es que en los 15 proyectos que tenemos nosotros identificados, pues bueno, ya tienen destinadas alrededor de 20,000 millones de inversiones, 20,000 millones de dólares de inversiones. Entonces, digamos que no está tan alejado este cumplimiento que pueda darse, ¿no? Y bueno, básicamente eso es un poco para poner el contexto.